El título del sermón es Amor por los perdidos. Amor por los perdidos. Hay una diferencia muy grande entre hablar de evangelizar y realmente tener un corazón por los perdidos, por las personas que necesitan de Cristo, por aquellos que están en la calle sin esperanza y por aquellos que están afuera sin esperanza de conocer el evangelio. Es posible conocer la importancia de compartir el evangelio con nuestros vecinos y amigos, incluso estar de acuerdo con ello. Es posible que nosotros estemos ya familiarizados con que tenemos que predicarle a los demás, que tenemos que hablarle a las personas que nos rodean de que Jesucristo es el Señor. Pero aún así vivir una vida donde no hay carga real por las personas que necesitan de Cristo, donde no hay un anhelo profundo por aquellos que no conocen al Señor y que no han entendido la gracia. Hace muy poco, una agencia misionera compartía algo que llamó mucho mi atención y que para otras personas fue debatible y que comentaron muchísimo en las redes sociales. Decían que en muchas iglesias, escuche esto, la mayoría de los creyentes conocen personas cercanas que no han venido a Cristo. Familiares que no han venido a Cristo, amigos que no han venido a Cristo, compañeros de trabajo que no han venido a Cristo. Pero cuando se les preguntaba si habían orado o hablado con ellos recientemente del Evangelio, muchas de esas personas reconocían que no habían tenido la suficiente capacidad para decirle a esos amigos, familiares, que Cristo es el Señor. Y la razón no era falta de oportunidades, tampoco la razón era falta de que no supieran que hay que evangelizar, que hay que predicar, sino algo más profundo, algo que está en el corazón. Es que realmente muchas personas en la iglesia no sienten una carga real en el corazón por los perdidos, no sienten amor por los perdidos. Cuando llegamos a Romanos 9, el tono del apóstol Pablo cambia completamente. Nosotros vimos en Romanos 8 cómo el apóstol Pablo termina como en una cúspide diciéndole a la gente, a la iglesia de Roma, que no había nada que los pudiera separar del amor de Cristo. Ninguna tribulación, ninguna angustia, ningún poder humano, ni siquiera ningún poder espiritual podía separar a la gente del amor de Cristo. Pablo tiene hasta el capítulo 8 de Romanos a la iglesia como en una cúspide espiritual, como en una alegría, como en una euforia espiritual. Pero el tono cambia realmente muchísimo cuando usted lee el apóstol Pablo en Romanos 9, especialmente en los primeros cinco versículos. Después de que el apóstol Pablo, como ya lo hemos dicho muchas veces, haber hablado de la gloria del Evangelio, hablar de la gracia, de la seguridad en Cristo, ahora el apóstol Pablo abre su corazón de una manera muy, pero muy personal, de una manera muy amorosa. Ya no está explicando una verdad teológica simplemente. Ahora el apóstol Pablo está mostrando lo que esa verdad teológica produce en el corazón del creyente. Lo que la verdad teológica de lo que las escrituras dicen en estos primeros 8 versículos produce en un corazón que realmente entiende el Evangelio. Y lo que vemos es impactante, realmente tiene que llamarnos profundamente la atención, realmente tiene que abrir nuestros ojos y tiene que hacernos reflexionar en lo que está pasando. No vemos a un hombre distante, no vemos a un apóstol distante, no vemos a un pastor lejano, distante, frío, o simplemente a un hombre doctrinal, serio, que conoce las doctrinas bíblicas y que las explica con claridad y nitidez. Vemos a un hombre quebrantado por amor. Vemos a un hombre compungido por amor. Un hombre que mira a sus connacionales, a su pueblo que no cree en Cristo y no puede quedarse indiferente ante la necesidad de esos que no han entendido el Evangelio. Este pasaje nos muestra que la verdadera comprensión del Evangelio no enfría el corazón, por el contrario, aviva una llama en el corazón del creyente por amor a los perdidos. Ya nosotros sabemos que Cristo y que el Señor escoge soberanamente a las personas. Eso no lo podemos negar. Que Dios sabe en su soberanía quién será salvo, porque las doctrinas de la gracia y las doctrinas de la elección nos muestran eso, no solamente en el resto del pasaje de Romanos 9, sino en el 10 y en el 11, que lo veremos después.
Pero hay una responsabilidad que nosotros como creyentes tenemos que ejercer, y es aquella que el Señor dice: ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Primer punto: un corazón quebrantado por los perdidos. Lea conmigo nuevamente Romanos 1 y 2. Verdad digo en Cristo, dice el apóstol, no miento. Y mi conciencia me da testimonio ¿en quién? En el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor de mi parte. Pablo comienza el capítulo 9 de Romanos haciendo una afirmación muy seria. Realmente lo que Pablo dice es supremamente serio y supremamente importante. Es como si el apóstol Pablo estuviera jurando ante un jurado, diciendo, como hemos visto en las películas, levante la mano derecha y diga: juro la verdad y solamente la verdad. Pablo está diciendo: verdad digo en Cristo, y no es una mentira. Es como si estuviera diciendo: esto es totalmente real, esto no es una emoción pasajera, esto es algo que nace en mi corazón constantemente, que está en mi corazón todo el tiempo. Él está apelando a Cristo y al Espíritu Santo como testigos de su verdad, de lo que está pensando y de lo que está pasando en el interior, en su corazón. Eso nos muestra que su carga no es solamente humana, sino que es una carga espiritual por aquellos que necesitan conocer de Jesucristo como el Señor y Salvador personal. Es algo que ha nacido en él como resultado de una relación profunda con Dios. Luego describe su dolor como gran tristeza y como continuo dolor. Eso es algo que no para. Eso es algo que está permanentemente en el corazón del apóstol. La idea aquí no es algo momentáneo. No es algo simplemente que el apóstol sintió porque escuchó el mensaje que el apóstol Pedro haya explicado, porque fue en la mañana a la iglesia y tuvo un momento devocional con el Señor, o porque leyó las parábolas del Señor acerca de la salvación y del rescate de los perdidos. No es algo que haya producido en el apóstol Pablo por producto de la emoción instantánea, no. La idea aquí es algo que permanece en el corazón de un apóstol. Pablo vive con esa carga constantemente, todos los días. Permanentemente está pensando en aquellos que no tienen a Cristo y que no conocen el Evangelio. Ustedes saben que el apóstol Pablo hizo 3, 4 viajes misioneros. Que el apóstol Pablo es el precursor del Evangelio en toda esa región de Asia, de Galacia, del Ponto, inclusive de Roma. En esa época, las personas pensaban que el fin del mundo era España. El propósito del apóstol Pablo era ir hasta el fin del mundo como el mandato que el Señor le había dado. Y para él su objetivo principal era llegar de Roma a España a predicar el Evangelio. No me imagino cuántos días pudieron haber entre Jerusalén o entre el lugar donde él estaba hasta España en una carreta. Pero lo que sí me imagino es que posiblemente el apóstol Pablo tenía un mapa marcado pensando: en este pueblo me demoraré 1 día, 2 días, 1 hora, 3 horas, 4 horas, me demoraré 1 semana, 2 semanas, etcétera, etcétera. Pablo vive con esa carga, no solamente por el pueblo judío, vive con esa carga por todas las personas que están o que integran la sociedad. Amado hermano, Pablo no la enciende cuando predica y luego la apaga. Es parte de su vida constante. Y esto es muy importante para nosotros, porque muchas veces nosotros vemos la evangelización como una actividad que se programa en la iglesia. Una actividad de verano, una actividad que traemos a las personas el día de la madre, el día del padre, como lo hicimos la semana pasada, que estábamos a reventar. Casi no teníamos sillas para sentar a las personas y ya con eso cumplí mi responsabilidad. Pablo piensa de manera diferente. En Pablo vemos que comienza mucho antes. Comienza con un corazón que siente profundamente la condición de los perdidos. Un corazón que entiende que si el Padre lo sacó por gracia, por elección del pecado, su corazón debe de ser un corazón agradecido por esa gracia maravillosa y sentir que también esas personas que están afuera necesitan la salvación.
Esto se ve también en Romanos 10:1, si lo quieren leer conmigo. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, ¿cuál es? Y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. No solamente lo hace en Romanos 9, lo hace en el capítulo 10 con la misma intensidad, con la misma profundidad, con el mismo sentimiento pastoral en su corazón por los que necesitan de Cristo. Es decir, que su dolor lo lleva a orar, a interceder y a clamar constantemente por las personas que están afuera. Y aún más, vemos ese mismo corazón en Cristo. En Mateo 9:36 dice de la siguiente manera, yo lo tengo acá. Al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El corazón de Pablo no es algo aislado, es el reflejo del corazón de Cristo. Pablo entiende la necesidad como Cristo vino a enseñarla de predicar el Evangelio. Esto nos muestra que cuando el Evangelio es comprendido correctamente, comienza a generar en nosotros una sensibilidad que antes no teníamos por las personas. Constantemente cuando vengo para acá los domingos en la mañana, y generalmente en uno de los semáforos, el más demorado que hay en la mañana para salir a la 485, el último que me corresponde, siempre hay ahí parados 2 o 3 personas de la calle. Siempre están ahí pidiendo dinero. Usted los ve el domingo X bien vestidos, al siguiente domingo ya los ve un poco más degenerados. Parece que algunas organizaciones vienen y les dan comida, les dan ropa, ellos se alcanzan a bañar, a vestir mejor, pero al siguiente domingo usted los ve completamente destruidos. Yo no digo nada a mi familia, pero en mi corazón siempre es, Señor, si esas personas que están ahí paradas entendieran el Evangelio, entendieran la gracia, tendrían una vida diferente. Tendrían una vida diferente. No estarían ahí parados, Señor. ¿Cómo logramos que llegar, o cómo hacemos para que esas personas entiendan la gracia? No es que yo tenga un corazón como el de Pablo, me falta mucho para tener un corazón como el de Pablo. Me falta mucho para sentir amor por los perdidos como Pablo lo hace. Pero por algo debemos de empezar nosotros cuando veamos una persona en necesidad y no pensemos en cubrirla con ropa, aunque eso es necesario, sino con que esa persona que está ahí parada, lo que más necesita es entender y conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Es como cuando alguien ama a su familia y ve a uno de sus hijos tomando malas decisiones. No puede dormir igual, no puede ignorarlo. Usted no puede decirme que usted está tranquilo cuando sabe que parte de su familia no conoce a Cristo. Yo los he escuchado muchas veces decir a ustedes, me duele esto, me duele aquello de mi familiar, me duele esto porque el único cristiano en mi casa soy yo. Pues hermano, quiero animarlo a que siga teniendo el corazón que tiene y que siga siempre preocupándose por las personas de su familia que necesitan a Cristo. Y no desmaye, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de interceder por los que están en nuestros países que necesitan el Evangelio. No es una obligación, se trata del amor que nosotros hemos recibido de Cristo, del Padre, y lo podamos reflejar a los demás. Así es el corazón de Pablo. En este punto primero nos invita a examinarnos. ¿Qué sentimos cuando pensamos en nuestros familiares o amigos que no conocen a Cristo? ¿Es una idea mental o es un peso real en el corazón? ¿O es un peso pasajero? ¿O es un peso momentáneo cuando nos acordamos y decimos, qué pesar de aquel que se está condenando? Porque antes de que cambien nuestras acciones, Dios quiere trabajar en nuestro corazón. Y la falta de evangelización muchas veces no es falta de conocimiento, es falta de tener amor y de sentir carga por los perdidos. Pero Pablo no se queda solo en expresar su dolor. Él muestra hasta dónde llega ese amor. Romanos 9:3 nos ayuda y nos ilustra con el segundo punto. Un amor que se entrega por los demás. Leamos Romanos 9:3 que dice, porque desearía yo mismo ser ¿qué? Anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es profundamente conmovedor, hermanos.
Imagínense, Pablo es el último de los apóstoles. Pablo ve al Señor y se cae de un caballo y tiene un encuentro personal con el Señor. Pablo entiende y él mismo dice que tenía una persecución constante por la iglesia, matando a sus propios hermanos cuando ellos habían entendido el evangelio. Pablo ahora dice que él conoce la gracia y quiere dar su vida y posiblemente da su vida por el evangelio. Pero Pablo es muy fuerte cuando dice, quiero ser anatema. ¿Saben qué significa ser anatema? Anatema significa ser separado. Es un término muy fuerte. Hermano, no es algo sencillo lo que Pablo está diciendo. Pablo dice algo que humanamente es casi imposible de entender. ¿Cómo puedo yo decir, o cómo puedo yo tener la gracia, ser feliz en la gracia, haber sido perdonado por el Señor, y en algún momento diga, yo prefiero ser separado de Cristo para que éste conozca el evangelio? ¿Sabe qué es usted preferir intercambiar su salvación para que otro conozca o sea salvo? Eso es lo que Pablo está diciendo. Quiero separarme del evangelio, quisiera separarme de Cristo, quisiera separarme de mi salvación para que estos que están aquí entiendan la gracia. Eso es profundamente humano, hermanos, pero también profundamente amoroso. Porque este término es muy fuerte. ¿Qué significa ser separado y completamente separado de Cristo? Es incluso estar bajo maldición. Es decir, volver a ser lo que éramos antes de Cristo y de conocer a Cristo. Volver a estar malditos, volver a ser hijos del diablo, volver a ser personas pecadoras, volver a ser personas infieles al Señor, simplemente para que otros conozcan la gracia. Y aún así, Él dice que estaría dispuesto a eso por amor de su pueblo. Es fuerte porque Pablo prefiere ser condenado para que otros conozcan de Él. Sabemos que esto no es algo que realmente pueda suceder, porque la salvación no se pierde. Y Dios no va a intercambiar la salvación mía por la de otro. Eso es imposible. Pero Pablo no está haciendo teología aquí. Está mostrando el nivel de su amor, de su compromiso real, el corazón que Él tiene por aquellos de su propia raza que necesitan de Cristo. Está diciendo, si fuera posible, yo daría todo por ellos. Pero esto no es algo nuevo en la Escritura, porque nosotros ya tenemos un ejemplo de alguien que lo dio todo por amor a nosotros. En Éxodo 32:32, también Moisés dice algo similar. Dice que perdones ahora su pecado, y si no, quítame a mí de tu libro. Moisés también tenía un amor por los suyos. Vemos el mismo corazón, una disposición a sacrificarse por otros. Pero también tenemos el ejemplo máximo. Ese pasaje no se queda en Pablo ni en Moisés. Esos dos pasajes apuntan a Jesucristo. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. En pocas palabras, hecho por nosotros anatema. Lo que Pablo expresa como deseo, Cristo lo hizo realidad en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Él sí fue separado, Él sí cargó la maldición, Él sí se entregó completamente por los pecadores. Por eso el amor no nace de la fuerza humana, nace del evangelio. El amor nace en el corazón de Dios, el amor nace en el corazón de Jesucristo, por aquellos que necesitamos ser reconciliados con el Padre a causa del pecado original. Segunda de Corintios 5:14 dice, el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo así? Es el amor de Cristo el que impulsa al creyente hacia los demás. Es el amor de Cristo el que impulsa a estos corazones que conocemos la gracia a predicarle a otros, a traer el evangelio a otros. Hermanos, nosotros empezamos un proceso el año pasado con todo el tema de Cell Network y la convención y organizar relaciones con ellos y organizar internamente la administración de la iglesia y organizar la secretaría, la tesorería, tener una nueva cuenta bancaria, organizar la música. Posiblemente vamos a encontrar el momento en que vamos a cambiar el tapete, que vamos a pintar, que vamos a organizar todo ahí afuera.
Pero nada de eso tiene sentido si no hacemos nuestra función evangelizadora y de predicar el evangelio. El segundo semestre, o posiblemente el resto de nuestra existencia como Betania en este lugar, va a empezar a ser de predicar el evangelio a nuestros vecinos. Tenemos la responsabilidad de usar ese lugar que está ahí para atraer a otras personas, a hacer actividades para que otras personas conozcan de Cristo. En este país es complicado ir a tocar puerta a puerta como es en Colombia. En Colombia todavía algunas denominaciones, incluidos los testigos de Jehová o los adventistas, se madrugan a las 7 de la mañana los domingos a despertar a la gente. Son molestísimos. Muchas personas no los quieren y ponen unos avisos: si me despierta, hay plomo, ¿sí? Hay vara para usted, de lo inconformes que están. En este país es imposible ir a tocar las puertas, pero tenemos que buscar las estrategias para que ellos vengan a nosotros. Conquistarlos con algunas actividades, conquistarlos con cosas para niños, con cosas para ancianos, promocionar que les podemos cortar el pasto a nuestros vecinos. Allá abajo tenemos una máquina, ¿por qué no lo podemos hacer? Decirle a un vecino: mire, le cortamos el pasto gratuito, somos sus vecinos, queremos que entiendan que lo amamos, queremos que entienda que aquí estamos para servirle. ¿Cuántas personas hay de aquí para abajo ancianas que no salen a podar el pasto, a organizar el pasto porque no pueden? ¿Y qué tal si les mostramos amor y caridad a ellos? Necesitamos empezar a tener un corazón compasivo por los nuestros. De nada nos va a servir si nosotros estructuramos la iglesia, organizamos la iglesia y nos quedamos como estamos. De nada nos va a servir si pintamos, cambiamos el tapete, cantamos bien, si no traemos a otras personas para compartir el evangelio con ellos. Romanos 9, 4 y 5 dice de la siguiente manera: que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pablo menciona todos los privilegios de Israel: la adopción, la gloria, los pactos, la ley, las promesas. Incluso dice que de ellos vino Cristo. Esto hace el dolor todavía más profundo en el corazón del apóstol Pablo. No eran personas ignorantes, eran personas que tenían la ley, eran personas que conocían los pactos, que sabían de dónde podría venir la gracia, tenían cercanía con Dios posiblemente, tenían historia con Dios, tenían conocimiento, pero no tenían a Cristo, que es el gran problema del pueblo judío. Esto nos enseña una verdad sombría para nosotros, una verdad que nos ayuda a nosotros a poner también los pies en tierra. Tener privilegios espirituales no es lo mismo que ser salvo. Estar cerca de lo espiritual no es lo mismo que conocer a Cristo profundamente y tener una relación profunda con Él. Incluso, hermano, lo puedo ilustrar de la siguiente manera. Cristo era el Hijo de Dios. Cristo era el que estaba sentado a la diestra de Dios. Cristo era el mismo Dios. Y con todo y eso, Cristo tenía una relación espiritual con el Padre. Constantemente se iba a la montaña, se iba a oscuras, se iba solo a orar. Constantemente estaba diciendo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Padre, que tengamos una relación y que no sea lo que yo quiera hacer, sino lo que tú quieras hacer. Constantemente dejaba las multitudes y se iba solo a meditar con el Padre Celestial. Antes de ser crucificado lo vemos en Getsemaní orando, pidiendo la voluntad de Dios. Si Cristo tenía una comunión con Él, a pesar de sus privilegios, ¿por qué nosotros no tenemos una comunión con el Padre? ¿Por qué a nosotros nos cuesta tener una comunión con el Padre? ¿Por qué nosotros nos escudamos en que tenemos todos estos privilegios espirituales, pero no le echamos mano a esas herramientas que tenemos en Él y nos metemos en profundidad con el Señor constantemente en una relación espiritual con Él? En la medida que nos metamos con el Señor y seamos más espirituales, vamos a sentir más carga por los perdidos, por aquellos que están afuera. Es como una madre que está dispuesta a sacrificarse completamente por sus hijos. No hace cálculos, no mide el esfuerzo, simplemente el amor la mueve. Simplemente el amor por su hijo hace que así todo sea peligroso, ella no tenga ningún problema en hacer las cosas por su hijo. Así es el amor que produce el evangelio. Este punto nos llama a movernos en esa dirección. No a forzar emociones, sino a acercarnos más
a Cristo. Mientras más entendemos su amor, más cambia nuestro corazón. Evangelizar no nace de la presión, nace del amor de Cristo que nos transforma por dentro. Concluyamos, hermanos. Este pasaje no es una sola expresión de emoción del apóstol Pablo, es una invitación para nosotros como iglesia. No solamente los que estamos aquí reunidos, sino para la iglesia en general. Nos muestra que el Evangelio no solo cambia nuestra posición delante de Dios, cambia nuestro corazón hacia las personas. Cuando entendemos la gracia, no nos volvemos indiferentes, nos volvemos sensibles ante las necesidades espirituales de los demás. Hay una pregunta que no es simple. ¿Estamos evangelizando? ¿Estamos entregando las buenas nuevas de salvación a quienes nos rodean? La pregunta es muy profunda. ¿Qué está pasando en nuestro corazón hacia los perdidos? ¿Hay compasión en nuestro corazón hacia los perdidos? ¿Hay amor en nuestro corazón hacia los perdidos? Tal vez la falta de evangelización no es la falta de conocimiento, sino la falta de carga por quienes necesitan a Cristo. Y tal vez Dios quiere comenzar no con nuestras acciones, sino con nuestro corazón, transformar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón para que sintamos amor por aquellos que necesitan de Él. Amados, cuando el corazón realmente comprende el Evangelio, la evangelización deja de ser una tarea y se convierte en una respuesta natural. No es una obligación, no lo hacemos por temor, tampoco lo hacemos con vergüenza. Porque cuando alguien ha sido amado por Cristo, no puede evitar desear que otros también conozcan a Cristo y conozcan el Evangelio. El mensaje es claro, hermanos. El mensaje es claro. Debemos de tener un corazón que sienta compasión por aquellos que necesitan de Cristo. Oremos al Señor y pedimos al Señor que tenga misericordia, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos permita entender que debemos compartir la gracia y la bendición. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú hoy nos has hablado al corazón. Gracias porque has hablado al mío, Señor, y me has hecho meditar y reflexionar, Señor, durante la semana, que necesito tener más compasión por aquellos que me rodean. Lléname, Señor, del Evangelio y permíteme entender todo el tiempo que debo de predicar a Cristo muerto, crucificado y resucitado, y que está sentado a la diestra del Padre. Esa es la razón de nuestra existencia como iglesia, Señor, poder predicar el Evangelio a otros que necesitan de ti. Por soberanía tuya, Señor, sálvalos, tráelos, pero permítenos a nosotros hacer, Padre maravilloso, el canal, el instrumento para que las personas conozcan de Cristo. Ayuda a Betania, Señor, ayúdanos en Cristo Jesús a cumplir con nuestra gran comisión y predicar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Póngase sobre sus pies, mi amado hermano.